el canon literario. Bueno, el canon literario lo que nos dice es, estas son las buenas historias. Estos son los objetos ideales, los clásicos, por ejemplo, estos son los objetos ideales que tienen una serie de características, de propiedades, de virtudes que les hacen ser excelsos. Pero se fue gestando también otro tipo de canon. Un tipo de canon que no era el canon ideal, sino que era el canon vivido. Era literalmente aquellas obras que eran apasionadamente leídas y que a lo mejor no coincidían, y muchas veces no coinciden con las otras, con lo cual nos encontramos con dos cánones, el canon ideal y el canon vivido. Bueno, el canon vivido es el conjunto de los bestsellers a lo largo de la humanidad. Y claro, esto es muy interesante porque ¿qué ha pasado para que no vayan juntos? Pues hay un artículo de Vargas Llosa que se titulaba El elogio de la mala novela y se quejaba de que se hubiera producido esta especie de esquizofrenia. Escribe, se diría que los novelistas se han repartido el trabajo. A los mejores les toca la tarea de crear, renovar, explorar y, a menudo, aburrir. Y a los otros, los peores, mantener vivo el viejo designio del género, hechizar, encantar, entretener. Y Ken Follett, que sin duda alguna de esto sabe algo, dice, es que muchas veces hay un cierto snobismo sobre eso de que lo difícil es lo bueno. Ya ven ustedes que hay una especie de dualidad. ¿Qué es lo que caracteriza a una? ¿Qué es lo que caracteriza a otro? El canon vivido se centra en la relación, el canon ideal en la relación de una obra con criterios objetivos de validez. En cambio, el canon vivido lo que se relaciona es con la experiencia de cientos de millones de personas. Y cientos de millones de personas, además, que se concretan en una decisión. Voy a comprar el libro. Bueno, entonces aparece un asunto que a mí me interesa mucho. ¿Por qué? Porque al estudiar los bestsellers no estamos hablando realmente de literatura. Ni siquiera pueden hablar de ello expertos literarios. ¿Quién puede hablar de ello? Expertos en motivación. ¿Por qué? Bueno, porque el secreto del bestseller es ¿y por qué moviliza a tanta gente? ¿Y por qué hace que tanta gente vaya a comprar un libro? Bueno, ahora comprenderán que a mí, como docente, esto me interesa mucho, porque los docentes somos, por definición, especialistas en motivación. Hombre, ¿cómo no nos va a intrigar el que muchos de nuestros alumnos absolutamente reacios a leer hayan devorado los tomazos de Harry Potter? ¿Qué les pasaba? ¿Qué habían encontrado allí? ¿Cuál es este misterio? Entre mis alumnos ya de bachillerato, pero gente muy joven, por ejemplo, despertaba en ellos mucho interés, también poco lectores, El guardián del centeno de Salinger, que es una obra complicada. ¿Qué habían visto en esa obra? ¿Por qué esa obra les atraía tanto? Bueno, de aquí ya he sacado el primer consejo para mi bestseller filosófico, que es, detrás de todo bestseller, no sé si hay una mujer, pero desde luego lo que hay es un buen experto en motivación. Un escritor de bestseller no tiene que ser un buen escritor, pero tiene que ser un buen motivador. Es decir, tiene que enganchar con las fuentes de la motivación. ¿Por qué? Porque el estudio de los bestsellers es un estudio de motivaciones compartidas. A mí me parece que el primer gran deseo que los bestsellers tienen que satisfacer es la búsqueda del placer. ¿Por qué digo esto? Porque al estudiar por caminos separados la motivación, yo me he encontrado con que solamente tenemos 3 grandes deseos. Y ya sé que ustedes van a decir que tienen muchos más, y que si van al Corte Inglés, muchísimos más.